Muy buenas tardes, apreciados hermanos. Qué privilegio volvernos a encontrar en esta tarde de sábado. Espero que haya sido un feliz sábado y que están participando ustedes allí en su adoración, en su vida, en su comunión con Dios en este día tan especial. Hoy vamos a tener un tema interesante. Judas Iscariote, el amigo de Jesús. Vamos a tener una oración antes de empezar. Inclinemos el rostro. Padre bueno, te damos gracias porque tu amor y tu misericordia son para siempre. Te pedimos en esta hora que tu Espíritu esté con nosotros y que podamos ser capacitados e instruidos para que tu palabra poderosa pueda alcanzar los corazones de los necesitados en esta hora y sean sanados y restaurados, y que también llegue al corazón de los enlutados y sean restaurados. Ayúdanos de manera especial con nuestros hermanos allí en Tennessee, con Arturo, con Lidia, con su familia. Te pido, Dios, en esta hora de manera especial que tu palabra poderosa nos transforme. Quédate con nosotros en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, el nombre de Judas es posiblemente el nombre menos deseado, el más despreciado de todos los nombres que existen sobre la tierra. No conozco a nadie que se llame así realmente. Es muy difícil encontrar un padre que le quiera poner a su hijo por nombre Judas. Y todo porque lo llevó este discípulo de Jesús. Pero lo cierto es que dentro del grupo de discípulos existía otro que se llamaba también así. Y por esa razón, para poderlo identificar a este Judas, al traidor, le llamaban el Iscariote. Y si Judas no le gusta a nadie, esta expresión de el Iscariote, pues se le pone la piel erizada, como dicen los mexicanos, la piel de gallina, le pone la piel china cuando escuchan el Iscariote, porque este es el apodo con el que a él lo llamaban para identificarlo del otro Judas. Pero realmente este apodo no tiene nada de malo. Este apodo está formado por dos palabras hebreas. Sí, Iscariote es una palabra compuesta por dos palabras hebreas. La primera es Ish, que significa hombre. Y la segunda es Keriot, que es una aldea al sur de Judea. Así que traducido sería Judas, el hombre de Keriot. Están hablando de este Judas para definirlo con respecto al otro que se llamaba de igual manera. Pero en este tiempo vamos a hacer una radiografía de Judas para aprender algunas cosas necesarias que tenemos que aprender de la vida de esta persona. Porque si así como Judas no le gusta a nadie, también hay detalles que pueden ser útiles para nosotros. Pues también podemos aprender cómo era su vida y nos damos cuenta que nos percatamos que la vida de este hombre como discípulo de Jesús pudo ser un poco triste y solitaria. Y en primer lugar, por esta razón que acabamos de tocar, ya que de los 12 apóstoles, él era el único que no era galileo. Él era judío, pues él venía de un área habitada por judíos. Esta aldea, Keriot, es una aldea que está al sur de Judea. Así que este hombre era el único judío en el equipo de Jesucristo. Este hombre era un judío de pura cepa, porque esta área donde él vivía, ahí vivían judíos legítimos, judíos de primera categoría. Este hombre no era un campesino, este hombre era un hombre distinguido, este hombre era de la capital. Este hombre, por esta razón, no le fue fácil adaptarse al grupo que era de gente de otra clase social, con otras costumbres, con otros problemas. Hay otro detalle interesante acerca de este personaje que lo hace que su vida dentro del grupo sea una vida muy difícil. Vamos a leerlo allí en Mateo 8, 19 y 20. Dice así: y vino un escriba y le dijo: Maestro, te seguiré donde quiera que vayas. Y Jesús le dijo: las zorras tienen guaridas y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre
no tiene donde recostar su cabeza. Parece que la respuesta está un poco dura. Aquella persona que quería seguir a Jesús, Jesús le dice, si vienes por panes y peces, ni mejor ni vengas porque yo no tengo ni donde recostar mi cabeza. Así que tienes que venir a mí con otro propósito. Y la palabra escriba, porque dice ese texto que era un escriba quien se acercó a Jesucristo. La palabra escriba que se usa allí en el lenguaje griego es gramateos. Y esto habla acerca de la condición de este hombre. Este hombre era un escriba. El deseado de toda la gente dice que este texto del que está hablando allí es de Judas. Judas fue este escriba que se acercó a Jesús, que se propuso, que solicitó ser aceptado dentro del grupo de discípulos de Jesús, de apóstoles de Jesús. Ser un escriba era algo muy importante. Ahora mismo me viene a la memoria Sefna, que era escriba y consejero del rey Ezequías, y también Seraías, que también era escriba y llegó a ser canciller en el reino de David. Vean qué importancia tenían los escribas. Además, quiero decirte que antes de que los griegos descubrieran los secretos de la pedagogía, ya los escribas lo habían descubierto. Antes que los filósofos y sabios griegos. Judas era, mis hermanos, un erudito religioso. Era un maestro de la interpretación bíblica. Este hombre tenía defectos, sí, pero no era como los defectos de sus compañeros. Este era un hombre que había sido ya purificado por la palabra, por el servicio, por la investigación, por la comunión con Dios a través de las Escrituras. Este hombre estaba a otro nivel que sus compañeros. Hoy quizás a Judas deberíamos llamarle en nuestras iglesias anciano o pastor, porque eso es precisamente lo que este hombre era. Aún así, necesitaba la instrucción de Jesús. Eso sí le faltaba. Y miren qué cosa linda. Este hombre tuvo la visión de ver que él necesitaba ser instruido por Jesús. Precisamente este hombre vino a Jesús y se ofreció para evangelizar, mis hermanos. Y lo más interesante es que según Lucas 10, vamos a buscar un momentico allí, Lucas capítulo 10, y vamos a ver que este hombre no solo se acercó a Jesucristo para pedirle, sino que este hombre recibió poder del cielo para desarrollar este ministerio que él anhelaba. Vamos a leer allí en el capítulo 10 de Lucas, del versículo 17 al 20, y dice así: y volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Jesús le confirma diciendo, y Jesús les dijo: yo veía caer del cielo a Satanás como un rayo. Es decir, en lo que ustedes hicieron fue un golpe demoledor contra el enemigo. Pero ahora continúa y le sigue diciendo Jesús: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Es decir, que Judas no solo pudo ver el poder de ese evangelismo que realizó, sino que ahora es investido de más poder aún para realizar esto. Pero el versículo 20 es muy revelador y es casi un llamado al corazón de Judas, donde Jesucristo les dice: pero no os regocijéis de los que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en el libro de los cielos. Procuren que sus nombres no sean borrados. Manténganse en esta condición en la que ustedes están, mis hermanos. Tremendo. ¿Se imaginan? Este hombre era tan especial y tan preparado que dice el deseado de toda la gente que los discípulos se entristecieron con Jesús por la frialdad con que lo trató. Fue el único apóstol al que Jesús no llamó, pero queda claro que Jesús no lo rechazó.
porque Jesús no rechaza a nadie que venga a Él. Pero aunque los discípulos quizás incluso hasta los recomendaron para que fuera parte de su equipo, imagínense, si ellos estaban haciendo esa obra, ¿quién no podría ser un escriba siendo parte del equipo misionero de Jesucristo, verdad? Así pensaban ellos humanamente. Ahora, lo interesante es que este hombre nunca pudo integrarse al grupo. Usted siempre va a ver en las Escrituras cómo se reunían en parejas, en grupitos, había clanes dentro del grupo, como hoy en nuestras iglesias, tristemente también hay clanes, y muchas veces nos damos cuenta que a veces dejamos a alguien fuera allí, como que no se integra, y estos que no logran hacer amigos o integrarse, difícilmente pueden permanecer fieles a la fe que se les ha enseñado. Ahora, cuando los discípulos discutían acerca de quién era el principal entre ellos, siempre se colocaban después de Judas. Ellos discutían dentro de ellos, pero en ellos estaba claro que Judas estaba por encima de ellos. Su vida de apóstol fue solitaria e incomprendida. A veces juzgamos y juzgamos y juzgamos, pero no nos damos cuenta de la vida difícil que vivió este hombre. Fue una vida solitaria e incomprendida. Miren, cuando Jesús dijo que uno del grupo lo traicionaría, nadie sospechó de él. Los discípulos se preguntaban incluso, ¿seré yo, Señor? Preferían culparse a sí mismos antes de señalar a Judas. Para ellos, Judas era el más perfecto de todos ellos. Para ellos, Judas era el ejemplo a seguir. Pero cuando Jesús lo señala, porque luego de estar callado por algún tiempo, él también, para no quedarse fuera del grupo, le pregunta a Jesús, ¿seré yo, Señor? Y Jesús lo señala diciendo, así como tú has dicho. ¡Wow! ¿Seré yo, Señor? Sí, Judas. Eres tú el que me vas a traicionar. Esta acción de Judas no sorprendió a Jesús. Ahora yo te voy a decir algo. Si Judas hubiese muerto 15 días antes de la cruz, hoy su nombre estaría escrito en los cimientos de la santa ciudad y hubiera sido reconocido por siempre como un apóstol de Jesucristo. Las preguntas necesarias ahora serían, ¿qué pasó con este hombre? ¿Cómo pudo caer alguien tan especial, alguien tan capacitado, alguien tan preparado como Judas? Algunos predicadores he escuchado ahí en YouTube, en internet, que hablan de Judas como un demonio, como alguien que el enemigo infiltró allí y que era un demonio literalmente del enemigo para infiltrarse en las filas de Jesucristo. Pero esto, mis hermanos, no es bíblico ni es cierto. Cuando vino Jesús al discipulado, él tenía grandes cualidades. Me gusta mucho El deseado de toda la gente, es de mis libros favoritos. Y allí en El deseado de toda la gente, dice que estas cualidades que tenía Judas lo hacían realmente alguien admirable. Él creía que Jesucristo era el Mesías. Sentía la influencia, la atracción divina de Jesús. Sintió un vivo deseo incluso de ser transformado en su carácter. Quizás se asoció Jesús, cuando se asoció con Jesús, quizás tenía preciosos rasgos de carácter. Quizás la oratoria, quizás era un gran predicador, quizás por el don de la organización, el don económico o dones administrativos. ¿Quién sabe? Pero lo cierto es que sí alcanzó niveles porque él era el tesorero del grupo. Después de Jesús, el más importante en cargo, en responsabilidad, era precisamente Judas. Ahora, el secreto de su caída. Vamos a analizar el secreto de la caída de Judas y vamos a aprender de esta experiencia porque puede ser muy útil para nosotros. Judas, mis hermanos, vio a Jesús sanar y resucitar muertos. Fue testigo de la multiplicación de los panes y los peces. De hecho, después de ver el milagro de la multiplicación, según el deseado de toda la gente, fue él el que organizó a la multitud para que hicieran a Jesús rey por la fuerza.
Y Jesús tuvo que actuar rápidamente y tomar medidas. Vamos a ver cómo lo dice Marcos 6:45. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Es decir, Jesús tuvo que forzarlos, a los discípulos, a los apóstoles, incluyendo a Judas, a subirse en el bote y que se fueran y que Jesús pudiese calmar a las multitudes y despedirla. Esto fue algo que afectó muchísimo a Judas, porque él quedó chasqueado y frustrado. Él veía que con Jesús podría cumplirse la profecía de que Israel fuese no solo liberado del imperio, sino ser una nación, una potencia mundial. Porque imagínense un ejército donde le matan o hieren a sus soldados y el general los puede resucitar. Imagínense quién puede sitiar a Jerusalén si Jesucristo puede hacer pan y pez de donde no hay. ¿Se dan cuenta ustedes? ¿Quién podía derrotar un ejército guiado por semejante rey, por semejante general? Y la ambición de Judas era que él obtuviese ya ese reino, porque él iba a ser alguien importante, quizás un primer ministro dentro de ese reino. Pero lo más difícil fue el siguiente día, cuando allí en el capítulo 6 de Juan, después de la multiplicación de los panes y los peces, dice que la gente fueron corriendo a buscar a Jesús, dice el versículo 25, y hallándolo al otro lado del mar le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Y Jesús respondió y les dijo: de cierto os digo que me buscáis no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y se saciaron. Es decir, vinieron por el pan, vinieron por el motivo equivocado. Y yo no puedo reinar sobre un ejército que tiene propósitos equivocados. Y allí, acto seguido, Jesús comienza con ese terrible sermón del pan que descendió del cielo, donde Jesús les dice que tenían que comer de su carne. ¡Wow! Si querían ver el reino de Dios. Y los discípulos, al ver aquel sermón, dijeron: dura es esta palabra. Y desde entonces muchos decidieron irse y no seguir más a Jesús. De hecho, Jesús tiene que preguntarle a sus discípulos que si ellos también se iban a ir. Fue una crisis dentro del ministerio de Jesucristo. Todas aquellas multitudes tuvieron que definirse, hasta el punto que la fe de los apóstoles fueron sacudidas. A veces encontramos mandamientos, consejos en la Biblia que pueden sacudirnos. Pero qué bueno que podamos responder como Pedro: ¿a dónde nos vamos a ir, Señor, si solo tú tienes palabra de vida eterna? Lo cierto es que a partir de ese momento, Judas vio que no habría recompensa terrenal para aquellos que siguiesen a Jesús. Y por eso se mantuvo desligado a la expectativa, no comprometiéndose totalmente. Y aún peor, Judas incluso comenzó a juzgar las decisiones del mismo Jesús. Eso lo podemos encontrar ahí en Juan capítulo 12, 5 y 6, donde dice, Judas es el que está hablando, allí cuando ungen a Jesús con perfume: ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero esto dijo, dice Juan, no porque cuidaba de los pobres, sino porque era ladrón. Es decir, que él ya se había hecho sus propios planes para obtener recompensas terrenales, aun cuando veía que Jesús no estaba interesado en las recompensas terrenales para sus seguidores. Que Jesús tenía la vista más arriba. Que Jesús tenía mayores y mejores recompensas, pero para un reino eterno, para un reino espiritual. A partir de ese momento, Judas se centró en sí mismo. Siguió por sus propios planes y conceptos. Hay algo que queda claro en el texto. Él decidió llevar el control de su vida. Hay algo que podemos comparar a Judas, y es con la vida de Jacob. Jacob también era un miserable. Jacob también quería obtener recompensas por métodos humanos.
Y esto le trajo como consecuencia que se tuvo que ir de la casa de su padre y no vio ni siquiera ni estuvo allí cuando su madre murió. A los 67 años, este hombre fue que vino a convertirse allí en Betel, cuando se le apareció Dios. Pero aún después de convertido, siguió teniendo el control de su vida. Y por 20 años estuvo allí con su tío Labán, en una verdadera batalla, en un verdadero rifirrafi por obtener mejores ganancias. Porque el tío, que era tan ladrón o más que él, quería robarle todas las bendiciones y beneficios de su trabajo. Y ahí estaba él involucrado en esta batalla por obtener sus riquezas. Y aunque 7 veces, dice la Biblia, le cambiaron su salario, él se las agenció en esta batalla porque también tenía sus mañas y sus estrategias para obtener riquezas materiales. Pero aún así, cuando venía lleno de bendiciones de regreso a su tierra, ahora se da cuenta que tiene que enfrentarse con su pasado, que su hermano, a quien estafó, engañó, mintió y robó, venía a su encuentro. Y ahora este hombre se queda solo, y en la soledad de su vida, Dios viene a visitarle. A veces tú y yo necesitamos un poco también de la soledad para que Dios nos pueda visitar. Y dice que allí se entabló una batalla. Este hombre que estaba dispuesto a tener el control, este hombre que estaba dispuesto a batallar, peleó toda la noche con este ángel, hasta que se percató que este ángel era un ser especial, que era Dios mismo con quien él había estado toda la noche en esta batalla. Y ahora Jacob se rinde. Y Jacob pierde el control de su vida para ponerlo a los pies de Jesucristo. Y cuando Jesucristo le pregunta, la misma pregunta que 20 años atrás le había hecho su padre, ahora ya no le quedaban fuerzas para mentir. Porque se dio cuenta que la mentira no le había resuelto nada, que el usar métodos humanos no bastaba para nada. Y ahora viene este hombre rendido ante la presencia de Dios y le dice: Señor, yo soy Jacob, yo soy esta basura que tienes delante de tus ojos, pero no te soltaré hasta que tú no me bendigas, hasta que tú no tomes el control de mi vida. Y a partir de allí fue que Jacob pudo ser un instrumento poderoso en las manos de Dios. Pero Judas nunca lo hizo y por eso se perdió. Él mantuvo el control de sus planes todo el tiempo. Él endureció su corazón contra el arrepentimiento. Nunca abandonó sus puntos de vista. Jesús trabajó con él hasta el final. Cuando Jesús le dice allí lavándole los pies, lo que tienes que hacer, hazlo pronto, no se refería a traicionarlo, sino a arrepentirse. Pero él ya había hecho sus propios planes. Él, de hecho, ya había recibido incluso las monedas por entregar a su maestro. Pero todavía en ese momento había tiempo para Judas. Incluso él sintió como que Jesús se devaluaba al verlo lavar los pies de sus discípulos. Y él seguramente pensó: ya no hay nada que hacer con este maestro. No veo ningún tipo de grandeza en él. Y al comer el bocado, dice la Escritura, fue que el enemigo tomó el control de él. Allí sí puedes decir que era un endemoniado, pero no antes. Allí fue cuando el enemigo tomó control de él y salió entonces para terminar su obra, los planes que ya había planificado. Quizás te pregunte, ¿por qué entonces le pusiste a esta meditación Judas, el amigo de Jesús? Porque era su amigo. Vamos a ver cómo dice Mateo 26:50. Y Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Cuando Judas viene a Getsemaní, besa a Jesucristo para entregarlo con el beso, Jesús le dice amigo. ¿Sabes por qué le dijo amigo? No fue por ironía. Eran amigos. Jesús lo amó. Jesús trató quizás de
poner más empeño en él que en cualquier otro, como todo padre cuando uno de sus hijos se enferma, que se concentre en apapachar, en cuidar, en amar a ese que está enfermo. Seguramente Jesús lo hizo también con Judas. Y Judas también lo amaba. De hecho, te voy a decir algo. El espíritu de profecía nos enseña que no fue por 30 monedas que Judas entregó a Jesús. Él solo quería obligarlo a establecer su reino. Él veía que Jesucristo no tenía apuro en establecer ese reino. Jesús no tenía intenciones de usar todo ese poder para liberarlos, para ser una nación invencible, una potencia mundial. Y él dijo, quizás si lo pongo en una situación difícil, lo obligue yo a actuar. Pero según el deseado de toda la gente, dice que cuando vio a Jesús siendo enjuiciado por los líderes religiosos, sin ofrecer resistencia, se tiró a sus pies y lo abrazó y le dijo, sálvate, por favor, sálvate. Pero Jesús le respondió, yo para esto he venido. Entonces es cuando él tira las monedas y dice, he entregado sangre inocente. Y salió gritando, demasiado tarde, demasiado tarde. Y fue y se ahorcó. Ya había llegado al punto de no retorno. Jesús le había dado todas las oportunidades necesarias para que él dejara sus propios conceptos, sus propios planes y se rindiera y permitiera que Jesucristo tomase el control. Hoy también muchos de nosotros queremos adorar a Jesucristo, pero queremos seguir tomando el control de nuestra vida. Y necesitamos, como Jacob, rendirnos y permitir que Él tome el control de nuestra vida, porque de lo contrario podemos tener en gran medida la posibilidad de ser un traidor como lo fue Judas. ¿Te imaginas? Hoy toda la gente, hasta los ateos, desprecian a Judas. ¿Te gustaría eso para ti también? Que tu nombre sea odiado por tu traición. En el deseado de toda la gente, en la página 663, dice que esta experiencia de Judas debía servir como una advertencia para todos aquellos que traicionen a Jesús en sus propósitos sagrados. Esto mismo le va a pasar a aquellos que traicionen a Jesús en sus propósitos sagrados. Hermanos, velemos y oremos. Permitamos en esta hora que Jesucristo pueda tener el control de nuestra vida. Porque yo personalmente quiero heredar ese reino. Y yo quiero que tú, como pueblo de Dios, también puedas recibirlo. Hay un texto en el libro de los Hechos que es con el que quiero terminar y que es como las palabras finales, las palabras póstumas para este hombre. Dice en el versículo 17 Pedro hablando acerca de Judas. Y era contado con nosotros y tenía parte en este ministerio. Y dice en el versículo 20, porque está escrito en el libro de los Salmos, sea hecha desierta su habitación y no haya quien more en ella, y tome otro su oficio. Mis hermanos queridos, en el libro de Apocalipsis capítulo 3, Dios nos exhorta, no permitas que nadie tome tu corona, no permitas que nadie tome tu lugar, no permitas que nadie reciba la herencia preparada para ti. Tú puedes ser un amigo de Jesús hoy, pero ríndete a sus pies y permite que Él tome el control, y eso será lo único que podrá impedir tu caída y tu traición. Y eso te mantendrá fuerte y firme y fiel, aunque se desplomen los cielos, hasta el día glorioso de su venida.
Dios te bendiga. Vamos a orar. Bendito Padre, te damos gracias porque la experiencia de este hombre también es muy útil para nosotros. Permite, oh Dios bendito, que en esta hora nosotros podamos humillarnos ante tu presencia y rendirnos de manera tal que puedas tomar el control de nuestras vidas. Quédate con nosotros ahora. Danos una semana de victoria. Haznos más que vencedores en el nombre de Jesucristo. Y haznos fieles y humillados ante tu presencia, para que tu poder controle nuestros actos y pensamientos, para que tu poder controle nuestras obras y nuestros frutos, para que nosotros podamos dar testimonio de nuestra amistad contigo y de nuestro servicio fiel a ti. Bendice a mis hermanos. De manera especial sé con Arturo y su familia allí en Tennessee. Quédate con todos nosotros ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Feliz semana.